y he visto muchas cosas y he actuado de un lado y de otro de la ley, aplicándola como miembro de la jurisdicción, conociéndola como que terminé una carrera de Derecho. Pasa que yo también estudié otras cosas, de sociología y demás, y entonces conozco estas diferencias. Y sobre todo, habiendo sido sujeto de la ley, que no era ley, pero yo fui objeto de tratamiento penal por un proceso de dominación bárbaro, trágico en la Argentina, pero decían que me aplicaban la ley. Y yo tenía una historia estudiantil. O sea, yo milité en organizaciones universitarias, fui consejero un par de veces, participé en los debates, en las luchas, como le llaman, estudiantiles, universitarias. Un periodo de la Universidad de Buenos Aires muy interesante, que era el periodo de la Revolución Libertadora, pero la universidad, con Rizzoli Frondizi, Hilario Fernández Long y con Sadowski, fue una universidad estupenda. Incluso la Facultad de Derecho estaba llena de reaccionarios, conservadores, etc. Hubo unos profesores maravillosos, de los que yo aprendí mucho. Jiménez Azúa, en primer lugar, en penal, que fuimos, digamos, continuadores un poco en su tarea. Pero Julio Dassen, Hugo Lakis, Gioja, Ahumada, Margarita Argúas, en Internacional Privado, que fue ministra la primera mujer ministra de la Corte, de una Corte también de un sistema de facto. En fin, aprendimos mucho de esa gente. Y también aprendimos de la lucha de la universidad contra el poder, enfrentado a estas cosas. Entonces, claro, yo tenía un cierto color, rojillo. Luego en la justicia sí, también tuve intervenciones que yo participé en el habeas corpus a favor de Cámpora, por ejemplo. Intervine en muchos casos de tortura carcelaria, corrupción policial. No tenía muchos amigos en la administración de justicia porque yo pensaba que se debía actuar de una manera y otros pensaban que se debía actuar de otra, escondiéndose o apoyando el poder aunque fuera despótico. Entonces, en un regreso que hice, malhadado regreso, de 1976, que se me ocurrió regresar a la Argentina en enero, había unas situaciones personales, etc. Se sabía que venía un golpe, y los amigos de Europa me decían, no vaya, que va a haber un golpe, que va a ser muy fuerte, pero escuchar el golpe, yo he vivido toda mi juventud y mi formación, así. Bueno, se produjo ese golpe, me buscaron, no me encontraron de entrada, al final me aconsejaban que me fuera, era imposible salir. En Alemania me decían, la Fundación Humboldt me puso un billete para irme por Lufthansa, a mí y a mi familia. No se podía ir al aeropuerto, estaba cerrado inmediatamente el golpe, no podía salir. Me hicieron 1000 propuestas, sugerencias, porque saliera en un yacht al Uruguay y que de ahí. Yo nunca había actuado en una militancia de escondites y de fierros y de armas, etc. Al final me agarraron, me cogieron y estuve un periodo breve desaparecido hasta que empezó a hacerse sentir la presión de Alemania y de Italia, y después de algún tiempo, unos meses, me pusieron a disposición del Poder Ejecutivo. Y ahí entonces empecé a vivir en la cárcel, con las consiguientes palizas cada vez que uno se iba de una cárcel y entraba en otra, los viajes en avión o que fuera, maltratado de una forma infame, los alojamientos en lugares infames, indignos. Y después de un tiempo de 22 meses de estar así, condiciones, como digo, bastante malas, se decidió expulsarme. Volví a Alemania, se fue mi mujer y mi hija, que habían sido muy maltratadas en ese periodo. El que más sufrió fue mi hija,
porque esa noche que me detuvieron a mí en un piso que nos habíamos mudado, acá en el centro, a mi hija, que era una niña de 10 años, 11 años, la sacaron de la cama con la ametralladora apuntada en la sien. Por muchísimos años Valeria no podía ver un uniforme. En la época que había que mostrar el pasaporte en las fronteras en Europa, Valeria no quería cruzar las fronteras. Y desde entonces, 1978, 79, Valeria volvió a la Argentina una sola vez. Yo la escribí sobre la base de una investigación para que yo analizara, y esto fue sugerido por el propio Alfonsín, cuáles eran las transformaciones o cambios que debían hacerse en el ámbito de la Administración de Justicia. Creo que no hay otro documento escrito donde se proponía realmente la sustitución de todos aquellos jueces magistrados que habían participado en golpes de facto. Y Alfonsín estaba muy convencido de que debía ser así. Bueno, él personalmente me lo expresó, y cuando yo le traje este informe un año después, él le agradeció y dijo: no, vamos a hacer esto, es perfecto. Después hicieron otra cosa. Yo con esto no quiero imputarle a Alfonsín en lo personal nada. Habrá habido otros condicionantes, habrá habido otros consejos, y efectivamente no se hizo así. La Cámara Federal que condena a los militares estaba compuesta por gente que habían sido jueces del mismo proceso militar, sobre todo del que fue presidente en segunda instancia, decano de la Facultad de Derecho. Ese fue secretario de la Corte de Videla. Ese era el que estudiaba los habeas corpus, entre ellos el mío, y ese era el que aconsejaba el rechazo de los habeas corpus. Luego es tenido como un juez democrático y demás. En fin, el propio fiscal, famoso fiscal en el mundo, fue fiscal en la época de los militares. Fue compañero de Díaz Lestrem, aquel que apareció muerto del otro lado del murallón. Pero ese fiscal de la Junta no dijo nada cuando lo mataron a Díaz Lestrem. La única que dijo algo y que fue presa es la que hoy es ministra de la Corte. Toda esa concupiscencia de la clase judicial no se puede remover si no es cambiando los personajes. Pues eso no se hizo en el gobierno democrático de Alfonsín. Y porque no se hizo, ocurrió lo que ocurrió después. Ha habido amnistía, leyes del olvido, indultos, ha habido cortes genuflexas, cortes de mayoría automática, como le llamaban. Ahora hay una corte que parece que es muy digna y que está dignificando. Bueno, muy bien, perfecto, todo eso está bien. Pero siguen dando vuelta los personajes esos, ¿eh? O son defensores de los militares genocidas, como han sido, o están ahí enquistados en asociaciones de abogados, no sé lo qué. Bueno, eso muestra que no se produjo la ruptura que se debía producir en el país. Yo no digo que Alfonsín debía practicar la ruptura, porque no se le puede pedir a un hombre que es un liberal, que ha estado todo subido en un partido de orden y progreso y estas cosas, y que, en fin, tenía relaciones con todos los ámbitos políticos, etcétera, que sea un superhombre. Pero la historia de la Semana Santa del 84 y el 85 y el de vayan tranquilos a casa a festejar las Pascuas, etcétera, es Alfonsín. Es decir, no es que él sea un indigno ni mucho, todo lo contrario, es una persona muy digna. Pero él pertenece a una cultura política, a un periodo, en fin, de la historia argentina, donde el consenso es la base de... El consenso o la sumisión es la base de todo acuerdo político. Es una historia sin conflictos eso. Y yo creo que, en fin, este es el resultado.
En general la gente del derecho entiende el universo de las reglas jurídicas, el mundo normativo. Bien, pero ¿quién lo conoce eso? Los juristas, pues se forman para eso. Entonces adoptan la misma perspectiva, si no ideológica, o por lo menos la misma visión del mundo que te dan las reglas. Cuando las reglas te dicen el que se apodere de una cosa total o parcialmente ajena comete el delito de hurto, está tomando una posición, esa regla, que es la posición que van a adoptar los que la usan, la regla, de que la propiedad privada es una forma de constitución social y política para su defensa. Todos los mandatos y las prohibiciones que emergen de las leyes, no solo penales, civiles particularmente, porque ahí está el meollo de la cuestión, ¿no? Y en eso Napoleón ha sido el genio de eso, ¿no? Ha descrito un mundo de reglas que es el mundo social y político que él pensó que debía ser. Desde el que se describe un mundo de relaciones sociales vinculado a un modelo de sociedad y a una forma de dominación política específica. ¿Por qué? Porque en ese código, que es el argentino, es el español, es casi todo el mundo occidental que usa el derecho escrito, pues eso es increíble, ¿eh? En todos los países existe el modelo del Código de Napoleón, cambiado, alterado, pero las bases son esas. La existencia de las personas, el nacimiento y la muerte de las personas, el estado civil de las personas, el patrimonio de las personas, la transmisión hereditaria de ese patrimonio, las relaciones entre géneros, las obligaciones, los contratos, los derechos reales, el derecho sucesorio. Ese es el que ha echado las bases de una forma de convivencia y de relaciones sociales que en la tradición continental europea, o sea, de la que nosotros somos herederos, ha sido durante 200 años inconmovible, que es el modelo de la modernidad, previsto de una forma de sociedad política, de Estado, muy específica, y de sociedad civil, de ciudadanos, muy particular. A ese modelo se le ha vinculado algo que ha sido esencial para eso, que es el capitalismo, como modo de producción y distribución de la riqueza. No porque modernidad sea sinónimo de capitalismo, no. El capitalismo se ha montado, o se ha dejado que lo monte al concepto de modernidad. Bien o mal. En algunos casos bien, en otros casos pésimo. Bien porque eso superó el medioevo. La voluntad del príncipe y la explotación del súbdito se acabó. Tiene otras formas, otras expresiones posteriores. Si la obediencia al poder es lo que legitima el poder. Si el poder es despótico, o bárbaro, o salvaje, no se legitima políticamente hablando. Sí, se legitima por la fuerza. Como antaño se legitimaba el poder en Roma. Es el gran triunfo de la modernidad, de haber secularizado el poder. No, señor príncipe, usted no tiene que ir a Roma a rendir pleitesía para que lo corone como rey. Usted se queda acá y se va a legitimar en tanto haga el bien a sus súbditos y sus súbditos le obedezcan. Eso fue una revolución. Es el movimiento revolucionario político. Eso es la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, es la Carta de Filadelfia. Y eso es todo el constitucionalismo liberal, decimonónico. Luego ese constitucionalismo se va transformando.
Entonces, sobre ese modelo del constitucionalismo liberal y del ordenamiento jurídico liberal, Napoleón, Dixit, se construye un proyecto de denominación nueva que se asienta sobre las relaciones entre sociedad civil y sociedad política. Podremos tener mucha buena voluntad de participar en la convivencia con los demás, pero será difícil, si esa convivencia no se regula, que se mantenga, que se profundice, que se amplíe, etc. De suerte que el modelo jurídico moderno, napoleónico, liberal, decimonónico, es el sustento de los 200 años posteriores. Los cambios han provenido de la relación entre el trabajo y el capital, entre los que aportaban los recursos para producir en serie y los que daban su sangre, sudor, músculos, brazos para producir en serie. Cuando yo siempre cuento que cuando el telar deja de funcionar a fuerza del músculo de la tejedora o del tejedor y empieza a funcionar sobre la base de otras energías, el calor, el fuego, el carbón, ¿no? o la herrería se convierte en fundición porque hay otros mecanismos, es porque se ha transformado el mundo. Es porque ahora se va a producir en serie y se va a distribuir en serie. Por lo tanto, millones de personas van a estar supuestamente beneficiados. El tema es saber, algo que se dice mucho hoy día en la Argentina, ¿en la mano de quién va a terminar la riqueza que genera eso? El primer capitalismo de acumulación es radicalmente desequilibrado. Y esa distribución se hace de forma desigual. Objetivamente dicho. Subjetivamente hay un problema de explotación, sí. Pero ese capitalismo que se va haciendo cada vez más concentracionario, termina en algo al que estaba destinado y que ya Marx lo había previsto, que es la globalización. Es decir, cuando se difunde ese modo de producir, y la explotación sea universal, planetaria, como está haciendo, la acumulación, la concentración de la acumulación va a ser mayor. Este es el cuento que se difunde, el mercado, la regla del mercado. ¿De qué mercado? ¿Del mercado de Adam Smith y de David Ricardo? El mercado donde los ofertantes acudían con sus productos y los oferentes o los que iban a adquirir elegían productos y decidían y según el precio y demás. Es el verdadero mercado liberal. Se acabó ese mercado, no existe más. Ahora existe el mercado de la concentración. Es decir, los que ofrecen son muy pocos, porque la producción se ha ido concentrando. Obviamente en actores que tienen una gran capacidad productiva. No sé, los grandes monopolios, que obtienen los productos a muy bajo precio porque van a producir a los lugares donde la explotación es mayor. Ya las fronteras no juegan ningún. La lex marcatoria, la transfronterización de la producción está sobre el nivel de explotación. Es decir, ¿se produce más en Taiwán? Sí, se produce más en Taiwán porque es más barato para el productor y porque hay mayor explotación. Por lo tanto, las piezas o los productos se hacen bajo el sistema del outsourcing, ¿no? Total, no hay ley nacional que impida. No, la globalización es la gran ventaja que hace trabajar a todo el mundo, hace trabajar a todo el mundo en condiciones cada vez más explotadas. Por lo tanto, la riqueza es mayor en la concentración. No hay impedimentos, no hay obstáculos. Y
los candidatos a la compra en el mercado no pueden elegir. Tú podías elegir antes. Ibas a comprar una tela, o ibas a comprarte un pantalón o unos zapatos, y elegías en la medida que había oferta. Ahora vas y te compras solo los que hace Walmart, o los que hace tal, y te los compras o vas descalza, los zapatos. Y pagas lo que te fijan ellos de precio. Bueno, eso que tú pagas, ¿dónde va a terminar? Y va a terminar a la sede central de ese monstruo empresarial. Pues no hace nada. Porque el derecho que nosotros conocemos, el derecho liberal, burgués, del capitalismo de la primera época, es un derecho que se ajustaba a las fronteras de los estados-nación. El estado-nación desaparece, las fronteras se mueven o se saltean y consecuentemente no hay forma de limitar eso. Además hay otro agregado que es muy importante. Podría mover un capital que está en esa cuenta bancaria a Hong Kong y no me controla ni la Santísima Trinidad. Entonces yo hago lo que quiero con el dinero cuando lo tengo. Si puedo moverlo, pues no me controla ni Dios. Las reglas esas del Código Civil de Napoleón, ¿para qué sirve? Para nada sirve. Además nos sirve por otra cosa muy importante. Los grandes descubrimientos científicos, tecnológicos, han puesto en crisis a esas categorías y principios. ¿La vida cuándo comienza? No sé. ¿Cuándo termina? Tampoco sé. Por más que el Vaticano o Ratzinger digan lo que quieran. Yo no sé. Es decir, no sé, yo soy un ignorante. Pero sí podemos alargar esos plazos o acortarlos. ¿Y se nos puede aplicar el Código Civil? Y no creo. Lo único que ha quedado más o menos fuerte es el patrimonio. Pero claro, un patrimonio que se expande por el universo, por el planeta. La transmisión hereditaria. Los contratos no sirven para nada. Y además hay algo que es básico y fundamental. Y absolutamente decisivo para lo que te estoy diciendo. Los juristas, la cultura jurídica, no se han enterado que hace 110 años cambiaron las nociones de espacio y de tiempo. Tú puedes hacer estas cosas porque manejas otra noción de espacio y de tiempo con ese aparato. Es decir, cuando Max Planck o Behringer o Einstein dijeron, mire señor, el átomo no es la partícula más pequeña del universo, sino que partículas mucho más pequeñas que se mueven a otra velocidad y a otro ritmo que el átomo, se acabó la ley de la causalidad mecánica. Newton y Bacon dijeron buenas noches y se fueron a dormir. Y apareció la física cuántica, que es lo que nos permite usar esto, los microprocesadores, viajar al espacio y tantas cosas. ¿Qué supone esto? Y supone que esas reglas no sirven para regular lo que ocurre hoy, porque esas reglas sirven para regular lo que ocurría antaño. En el campo penal ocurre algo semejante, porque son las mismas reglas. El Código Penal no es más que la expresión del castigo sobre o respecto a la protección de esos bienes que están en el Código Civil. Por lo tanto, es el tema con el derecho del trabajo, con el derecho laboral. Yo a los laboralistas les hago siempre la misma ironía. Digo, perdón, ¿tú de qué te ocupas? Yo me ocupo del derecho del trabajo. Bien, ¿y qué se supone eso? Me estás tomando el pelo, me dicen, no, quiero saber qué supone hoy día. Yo no veo más obreros como veía cuando era niño. Los 500 o 700 o 1000 obreros que estaban ahí, estos que llegaron a Chicago a generar el industrialismo moderno, ¿dónde fueron a parar? Yo te digo que fueron a parar. Fueron al kiosco o al taxi. La precarización del mercado de trabajo. Por lo tanto, cualquiera que tiene que contratarse como obrero
se somete a las condiciones más infames de explotación. Dice, mira, tú vas a trabajar aquí, pero vas a trabajar 11 horas al día, sábados y domingos, no hay vacaciones. Seguro de salud, no sé, arréglatelo tú, págatelo por ahí. El seguro de educación para tus hijos, que antaño también es una cuestión tuya. Si se rompe ese contrato porque el empresario no te paga más, ¿a quién le va a cantar ese obrero? A Gardel. Porque ¿cómo puede demandar a una empresa multinacional, etcétera, que tiene su sede en Londres o en Bruselas? El trabajador de esta fábrica de Loma de Bellavista o de qué sé yo dónde. Totalmente desarmado, la explotación es brutal. Entonces, no hay mundo de reglas. Y esto que dicen los llamados neoliberales, se acabaron las normas del Estado, lo que rige son las reglas del mercado. ¡Guau! Porque cuando tienen que asegurar su capital industrial, le piden auxilio al Estado. Si el obrero le roba una herramienta, llama a la policía y lo manda preso. Claro, ese es el Estado. Pero la empresa es otra cosa. La empresa, cuando tiene que regular sus relaciones de lo que produce y lo que vende, no llama al Estado, llama al mercado en el que participa esa empresa y otras pocas más, no todas las empresas, porque no todas las empresas acceden al mercado. Entonces es un mundo desregulado que puede ser positivo o negativo en algunos casos, pero en cualquier caso las reglas que existen son reglas de protección al poder, a los poderosos, a los que dominan, a los que explotan. A mí que me muestren hechos que contrastan lo que yo estoy diciendo. Una cosa es que existen esas normas y que se han creado. ¿Quién las ha creado? Los juristas creen que las ha creado ellos, o los parlamentarios, porque creen los peces de color. Esas normas, esas reglas no las crea el derecho. Se crean en unos procesos de producción normativa donde juegan unos intereses sociales que están mucho más allá del mundo de los juristas. Se anuncia que se está estudiando una ley para regular, no sé, las condiciones de trabajo de un determinado gremio, etc. Se anuncia. Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, etc. La ley que va a salir no es la que se anunciaba. Va a haber unos intereses que impulsan el proceso de producción de normas. Existe la norma. La norma no me gusta, no es una palabra correcta. La regla. Y después hay que aplicar esa regla. ¿Y quién la aplica? En el campo penal es más clara la cosa. La aplica el policía, que es llamado a intervenir en un supuesto hecho criminal. Y le dicen, mire, acá hay una persona tirada en el suelo de la calle, sangrando, que está sin sentido, posiblemente muerta, alguien que llama, y acá hay un señor que tiene un cuchillo en la mano sangrante. Se ha cometido un homicidio, dice la denuncia. Entonces los policías corren. Y sí, se encuentran con un muerto y con uno con el cuchillo. Homicidio, para adentro, se lo llevan, qué sé yo qué. Viene el juez, viene todo el proceso de interpretación del derecho, que esto es lo esencial, esto es lo esencial. ¿Quién interpreta? ¿Cómo se interpreta? ¿Por qué se interpreta? Y resulta que dice, no fue un homicidio. O yo pruebo, dice el juez, que el muerto había agredido antes al supuesto homicida. Pensando, es un homicida, este tipo peligroso, tiene que estar alojado con otros homicidas, etc. Entonces, eso que supuestamente existe en la letra de la ley va a ser interpretado y aplicado de otra forma distinta. En esos procesos de interpretación y de aplicación del derecho tienen un importante papel a cumplir las visiones del mundo que tenga cada uno de esos intérpretes. El policía, ¿quién es? ¿Cómo se formó?
¿Qué historia personal tiene? ¿Qué sabe de lo que son los ladrones o los abusadores? ¿Cómo los ve? El juez, ¿de qué extracción social es? El homicida que está juzgando es un homicida de muy baja extracción social. Tanto lo mismo pasa con los funcionarios penitenciarios. Es decir que los procesos de aplicación del derecho trastocan la propia letra de la ley o lo que se llama el propio espíritu de la ley, cosa de ficción. Yo no sé cuál es el espíritu de la ley, pero bueno, esto es lo que dice la cultura jurídica. Es el mundo donde las visiones del mundo de cada uno de los que van a aplicar el derecho es opuesta, es distinta, es diferente. Y eso tiene mucho que ver con la desigualdad que el derecho agrava o profundiza. La propia desigualdad de la ley, el que se apoderara de una cosa total parcialmente ajena, es decir, desapodera a un propietario y él asume una propiedad. Ilegítimamente, pero asume una propiedad. Es un mundo de desiguales eso. Más desiguales se hace cuando se aplica el derecho. Anoche me puse a ver esto del Caimano, es decir, de lo que supone Berlusconi, lo que es Berlusconi, lo que ya está hecho hace un año y pico. Y es muy importante por algo que yo conozco muy bien. Todos los tribunales de justicia en Italia hay un gran cartel. No hay ninguna otra insignia, ni Cristo, ni nada. Hay un cartel que dice: la legge è uguale per tutti. Magari. È uguale per tutti. È uguale per tutti quando si applica ugualmente per tutti quanti, ma non sempre. La disuguaglianza es la base de nuestras relaciones sociales. Y no porque tú tengas más que yo, o viceversa. No. En primer lugar, porque los seres humanos somos absolutamente desiguales entre sí. Estéticamente, físicamente, espiritualmente, capacidad económica, capacidad intelectual, gustos, somos desiguales. Pero esto que dice la legge uguale per tutti, es la ley cuando se aplica en un piano de igualianza, de igualdad. Es decir, si la ley que se te aplica a ti es igual como se me aplica a mí, o se le aplica al muchacho de origen indígena que está ahí vendiendo cosas, pues está bien, pero resulta que se aplica distinta. Porque la interpretación de lo que dice la ley la hace una persona, que es el que aplica la sentencia, desde perspectivas propias a cada uno de los aplicadores. Bueno, entonces es una cosa que a mí me parece muy bien. Es decir, nuestras relaciones tienen que estar reguladas. Vivimos en unas sociedades complejísimas, en unas sociedades multiculturales, multiétnicas, de géneros diversos, donde la desigualdad es la marca de identidad. Por lo tanto, las leyes, las reglas tienen que tender a responder, cuando son requeridas, de forma igual. Son actores de dramas particulares, de historias de vida específicas, entonces no pueden negar que no lo sean. Porque no hay que olvidarse que los jueces, antes de ser jueces, son juristas. Es decir, han estudiado, donde estudian los que practican la profesión de abogado, en los mismos ámbitos, en las mismas casas de piedra. Se imponen de una cultura común. Luego se formarán como jueces. En Argentina no hay una escuela de formación todavía, las hay en otros lugares del mundo, pero son iguales que las facultades de Derecho. Prolongan, profundizan lo que han aprendido en las facultades, es decir, profundizan en los errores de la cultura jurídica, en las falacias de la cultura jurídica. Pensar que la administración de justicia no forma parte del sistema político es demencial.
Lo más grave es que no forma parte del sistema político general, forma parte de un subsistema político que está formado por los partidos políticos, por las instituciones como el Parlamento, etcétera, y por los dirigentes, por las élites políticas. Es decir, a la magistratura judicial lo que le falta en nuestra cultura jurídica occidental, moderna, es lo más importante, es la legitimación popular de esos jueces. Yo no estoy por la idea de que tiene que ser el resultado de una elección, de una votación, pero tiene que haber unos mecanismos que legitimen esa presencia ahí. Y entonces en este país en que no hay un sistema de equilibrio, de checks and balances, adecuado al momento que se está viviendo, la aparición de personajes en la órbita de la aplicación del derecho, de la administración de justicia, es el producto o el resultado de arreglos, acomodamientos, corrupciones, nombramientos a dedo, gente que está afín al poder, o que se hace afín al poder de turno. Y claro, el órgano de gobierno acá no ha funcionado de la forma que se esperaba que debía funcionar. No ha funcionado no porque el órgano, porque ha sido objeto de manipulaciones de toda índole. Ahora estamos viendo que hay una, evidentemente, presencia muy fuerte de voluntades políticas. Yo no te quiero decir con esto que el gobierno quiere tener jueces kirchneristas. Sí, también Menem quiso tener jueces menemistas. Y así fueron las cosas, muy mal. Tampoco estoy aventurando de que si el poder político mete mucho el dedo en los procesos de designación de jueces, la cosa se va a desviar. No sé. Pero es que hay una debilidad intrínseca de la jurisdicción, que es institucional. Que no me vengan con la historia que es el poder judicial, porque el poder judicial no existe. O mejor dicho, sí existe, pero existe en la mano de cada juez cuando firma la sentencia. Cuando dice yo tengo que condenar y condeno a fulano, ahí está diciendo que va a mandar preso a un tío. O que tengo que absolver y absolver a fulano porque lo va a dejar en libertad. Ese es el poder judicial. La entelequia es el poder judicial, en todo el mundo occidental. Es una entelequia. Es un conjunto de niveles, de jerarquía, de actuaciones, de funciones, de papeles, que por su falta de legitimación democrática, pues es objeto de los vaivenes del poder político económico, eclesial, o castrense, que sea. Y entonces el órgano de gobierno sí, es una entidad bien inspirada, bien creada, creo. Pero no solo aquí, pero no cumple el papel que se supone que debía cumplir. Quizá como órgano de gobierno, el Consiglio Superiore della Magistratura, porque en Italia ingresar a la actividad jurisdiccional es única. Tú te postulas y haces un examen frente al concilio y puedes ser fiscal o puedes ser miembro del tribunal. De hecho, el fiscal, que es il giudice, como se le llama en Italia, tiene todas las características de inamovilidad, de autonomía y de exigencias, de responsabilidad que tiene el juez. Y como Berlusconi era objeto de persecución fiscal y sigue siendo objeto de persecución fiscal a pesar que haya ganado las elecciones, de los fiscales y de algunos fiscales caracterizados en el tema de corrupción, lo que quería eliminar eso. Y Berlusconi iba por el mundo diciendo que el modelo a aplicar debe ser el modelo español. Fiscales, un ministerio fiscal, con un fiscal general dependiendo del gobierno,
dependiendo del gobierno, y un consejo de la magistratura que organiza a los jueces. Entonces, claro, eso suponía que Berlusconi, presidente del gobierno, le decía al jefe del Ministerio Fiscal: oiga, a esos 3 que me están buscando, al pool de Milano, usted me los hace desaparecer, ¿eh? No pudo, porque la Constitución de 1947 es la gran constitución social, republicana, laica, es el modelo, ha sido el modelo junto con la Carta de Bad Godesberg de Alemania, ha sido el modelo para España, Grecia, Portugal, todos los países que se han democratizado luego. Hay algo que no existe acá, que es el asociacionismo judicial, que hacen que uno sepa, el ciudadano, quiénes son los jueces, dónde están. Y eso es un dato de identidad muy interesante. Obviamente, una gran asociación mayoritaria que es conservadora. Como no puede ser de otra manera, porque los jueces han de ser conservadores. Conservan, aplicando ese derecho, ese modelo de sociedad, conservan el statu quo. Pero una cosa es que lo apliquen porque la ley le manda, y otra cosa es que ellos interpreten el derecho de acuerdo a lo que piensan los conservadores. Cuidado, que esto es muy importante. Una cosa es lo que dice la ley, y otra cosa es aplicarla de acuerdo a la visión del mundo que ese juez desarrolla. En primer lugar, ese juez ha aprendido el mismo derecho que aprendiste tú en la facultad, de la misma forma, el derecho positivo. El problema en el fondo no es un problema de jueces, el problema es de educación legal. ¿Cómo se enseña el derecho? ¿Quiénes lo enseñan? ¿A quiénes se enseña? Porque el derecho es uno solo, que dice el código, pero eso se puede visualizar desde distintas perspectivas. La visualización de eso no es la letra de la ley, no es lo que dicen los analíticos. No, el derecho al lenguaje, hay que aplicar lo que dice la regla, el juez no puede remontarse a otros ámbitos para hacer un proceso de interpretación. Eso no solo es erróneo, es ideológico eso. Porque esos analíticos saben perfectamente que el derecho modela un tipo de relaciones sociales, un tipo. De modo que está en la interpretación del derecho la capacidad de usar ese derecho de una forma progresiva, no quedantista, reaccionaria. ¿Cómo? Y bueno, que en la facultad todos han de aprender el derecho desde distintos puntos de vista. Y además porque tienen que formarse de otra manera, no pueden estudiar solo el derecho positivo y basta. Tienen que saber filosofía política, tienen que saber sociología, tienen que saber psicología social, tienen que saber antropología cultural, para que conozcan, para que tengan herramientas de cómo todo eso se produce. Entonces, como los jueces salen de ahí y no tienen ninguna otra formación específica, a menos que sea personalmente gente deseosa de informarse, de formarse, llevan esa cultura jurídica, y ahora volvemos al inicio de la conversación, a la cultura jurídica, al ámbito de la jurisdicción. Y entonces, claro, así sale la aplicación del derecho. Transformando eso, la educación legal, y haciendo que los jueces sean gente que estén comprometidos con los problemas sociales, que tengan opinión, y que esa opinión se difunda a partir de asociaciones con otros jueces semejantes, que vean el mundo de la misma manera que él. No que difieran del derecho, no, el derecho es ese, hay que aplicar eso. Pues yo creo que aumentará un proceso de concientización de la jurisdicción mayor. Pero claro, eso no se hace de mañana, ni cambiando el consejo, ni introduciendo exámenes o sacando exámenes. No, esto no. Estos son paliativos nimios. Es un proceso cultural, como todas las necesidades de transformación que existen en una sociedad. En Argentina hay reclamos históricos, pero son reclamos históricos que se hacen transformando la visión del mundo que se tenga, la cultura en la que se conviva y se alterne. No pasa distinto con el derecho. Yo hace más de 40 años que vivo fuera del país
en algunos casos por voluntad propia y en otras por voluntad de los demás. Para venir a intervenir diciendo lo que modestamente pueda decir sobre la presentación de esta investigación, porque es una investigación sin duda, bajo la forma de un informe que tiene unas características particulares y que a mi modo de ver no descubre algo desconocido, ni en Argentina ni en el planeta. Cuando antes de ayer la Casa Blanca ha dado las últimas instrucciones para poder interrogar al margen, obviamente, de lo que las normas internacionales dicen, no está reconociendo algo que hace 220 años Pietro Berri, junto con Cesare Beccaria, se prometieron erradicar. Es decir, que los sistemas penales modernos, y sobre todo los sistemas penales ejercidos con prepotencia y uso abusivo de los recursos que dan, son los ámbitos de mayor violación de los derechos fundamentales y de las garantías que precisamente el iluminismo penal había introducido en la cultura de Occidente. No me asombra nada porque cada una de las cosas que se relatan aquí yo las padecí como sujeto de estas cárceles. Los métodos de malos tratos a los que ha hecho alusión al SIGA es lo habitual de las cárceles, no solo de las cárceles argentinas, de las cárceles del planeta. ¿Qué preso que es trasladado no es despedido y no es recibido a Einführungszeugnis en cada una de las instituciones con la paliza consiguiente? ¿Qué preso y qué presa? Que es verdad, son las que reciben un trato más vejatorio por su condición de mujer. De modo que el informe tiene el gran valor de haber puesto sobre papel, con una metodología plausible, porque solo así se puede contrastar con otros resultados, y lo que no se puede es cuestionar, porque quien cuestiona el valor de un informe hecho con esta metodología tendrá que demostrar con la misma metodología u otra metodología que esto se sienta sobre bases falsas. De otro lado, pues estás mintiendo o estás perjurando, para decirlo en un tono más bíblico si se quiere. Yo lo que quiero ahora es, en verdad, autojustificar mi presencia aquí, porque ha habido una coincidencia en el tiempo y en las personas con algo semejante que acabamos de hacer en el Observatorio del Sistema Penal y de los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, y que, bueno, ha puesto también en evidencia que en España se tortura, se maltrata a los presos, y lo más importante es que no solo en la cárcel se tortura. Se llama el Observatorio del Sistema Penal porque nosotros hemos procurado observar la actividad del sistema penal dinámico, o sea, de aquel ámbito de los sistemas penales que los juristas llaman sistema penal pero que nunca se ocupan, que es el ámbito concreto, es decir, donde se intenta aplicar lo que dice el sistema penal abstracto, los ordenamientos jurídicos, las constituciones fundamentales, las leyes fundamentales, etc. Es ahí cuando las policías, las fiscalías, la jurisdicción, las instituciones penitenciarias de menores, los institutos psiquiátricos dependientes del sistema penal, apliquen el derecho. Y naturalmente lo tienen que aplicar según los principios garantistas de las constituciones sociales, que después de la Segunda Guerra Mundial en particular, han exaltado la vigencia de los derechos fundamentales y obviamente debería ser en el ámbito del sistema penal donde esos sistemas, donde esos derechos fundamentales están más protegidos, más garantizados. Pues no, es el lugar donde más se violan. Y se violan descaradamente, impunemente. El informe de la privación de libertad y derechos humanos, que se llama La tortura y otras formas de violencia institucional, que está con un prefacio de Luigi Ferraioli y otro de Eric Sotas,
el presidente de la Convención Mundial contra la Tortura, donde revela precisamente toda esta situación. Y tampoco descubre nada nuevo. Lo sorprendente es que, existiendo un órgano de control casi inédito en la tradición latinoamericana, las instituciones que deben ser controladas sean susceptibles a ese control. Es decir, estamos ya perdiendo el hilo de la organización democrática del propio Estado. El Estado crea instituciones de control y las instituciones que deben ser controladas se alarman y delatan esa alarma, cuestionando una investigación que tiene pleno rigor científico. Si eso no se aclara, si eso no se establece, pues entonces, primero, la impunidad en el ámbito de la reclusión penitenciaria pues será cada vez más manifiesta y tantearán por su propio orden y cuenta quienes pues sientan o están sintiendo que se está señalando con el índice en virtud de una disposición legal aquellas situaciones donde debería tenerse más atención y más cuidado. Que este informe no solo tenga el conocimiento público que es imprescindible que tenga, sino que también mantenga una línea de investigación que pueda ser ejemplar para otras épocas, para otros periodos, para otras formas de organización del control del sistema penal. Muchas gracias.